Entonces, ya en esta clase número 16, estudiaremos la balanza de la justicia. Como decimos, hoy se cierra este ciclo. Ya empezamos temas de la cámara avanzada, así se le llama, donde más profundamente, vamos penetrando más profundamente en lo que es el conocimiento gnóstico y sobre todo en esos aspectos que tienen que ver con una creación de tipo superior dentro de nosotros, ¿no? Ya propiamente vamos a hablar en 7 conferencias de lo que es la regeneración de la persona, o sea, volvernos a crear, ¿no? Interna y físicamente. Pero en esto de la balanza de la justicia se nos hace alusión a las medidas, a los pesos, a los números en relación a las buenas y malas obras de cualquier persona. Nosotros tenemos que saber que así como existe una justicia humana, también existe y obviamente ella es la causa, ¿no?, de esta misma justicia que se va a cabo, pero en los cielos, ¿no?, una justicia celestial. Pero a diferencia de esta justicia de acá, que bien sabemos se compra y se vende, condicionada, está condicionada, donde pues es muy fácil la corrupción, ¿no?, en todos los países, ¿verdad? Porque uno dice, no, que solamente acá en Colombia, ¿no?, o de pronto en los países de Latinoamérica se ha demostrado que hay corrupción incluso en esas grandes potencias, más obviamente de una obra blanca, ¿no?, o sea, menos evidente, pero hay corrupción, porque desde que haya el agregado psicológico en la mente del ser humano, en cada uno de nosotros, pues siempre va a haber ese tipo de negociaciones fraudulentas, ¿no?, de compra, de servicio, ¿no? Si usted me defiende, pese a que todos sabemos de que sí lo he cometido, ese crimen, pues yo le doy tantos milloncitos por ahí debajo de cuerda, ¿no? Entonces, pero francamente hay algo interesante acá, que aún así esa justicia se compra y se venda, es el vehículo del karma, o sea, la justicia celestial a través de la justicia humana también arregla esas deudas que se tienen internamente. De manera introductoria quizás podemos decir que no hay injusticias en la vida, no hay injusticias, o sea, toda persona tiene para bien o para mal, lo que merece por sus buenas y por sus malas obras, porque todo lo que uno hace se va pesando, no acá, porque una persona puede cometer un delito y la justicia no darse cuenta, humana, pero siempre hay una justicia divina que se da cuenta de eso. La Biblia dice, por tus ojos veo, por tus oídos escucho, porque tenemos a Dios adentro y partes autónomas de nuestro ser que tienen que ver con la justicia dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, obviamente uno no lo va a hacer porque lo estén vigilando, sino por una comprensión de que todo lo que hago para mal se me devuelve para mal, y por supuesto todo el bien que hago igualmente trae para mi vida ese mismo resultado, ¿no? Pero en esto de la balanza de la justicia o de la justicia cósmica, los maestros nos dicen que existe un gran jerarca de la ley que se llama en la mitología egipcia Anubis, que es un dios con cara de chacal. Según la mitología egipcia, chacal es medio perro, medio lobo, porque está simbolizando
dice el maestro, la suprema piedad y la suprema impiedad de la ley. O sea, la ley es muy benéfica para una persona que, volvemos a repetir, hace buenas obras, pero es implacable con el ego. O sea, la ley ayuda a la conciencia a que se libere, a que aprenda, a que pague sus deudas, pero es implacable con quien tiene que ser implacable, que es el agregado psicológico. Uno sufre en medio de ciertas situaciones de la vida, es porque está mimetizado con el ego. Si mi conciencia está mimetizada con tal o cual yo, o el de una persona, la conciencia de una persona está mimetizada con el yo de la ira, con el yo del orgullo, de la lujuria, cuando la ley le apriete a ese agregado, la persona sufre. Pero si lograra ir haciendo un trabajo de desligarse del agregado psicológico, de separar el ego de la psiquis, como conocemos en estos estudios, uno sufriría, lógico, porque es una creación de uno, pero colaboraría con eso inevitable que es que necesitamos morir psicológicamente, o sea, necesitamos cambiar, ¿no? Pero vamos a entrarnos. Entonces, Anubis tiene a su disposición 42 jueces de la justicia cósmica. Anubis y los 42 jueces rigen los destinos de los hombres. Como en toda justicia, hay leyes. Así como acá hay leyes en todo orden, ¿no? Hasta leyes de tránsito, leyes laborales, leyes civiles, etc. Asimismo existen leyes cósmicas que cuando uno transgrede, entonces trae para sí una consecuencia. El desconocimiento de la ley, y en este caso de las leyes cósmicas, no indica el hecho de la exoneración de la pena. Una persona, por ejemplo, hablamos el otro día, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, tiene un vehículo, una moto, supóngase, y él maneja moto y hasta puede no estrellarse, ¿verdad? Pero si no ha tomado una capacitación previa, va a transgredir las leyes, ¿verdad? Porque la deja parqueada donde no se debe, porque hay un carril para las motos en las carreteras, no puede avanzar por cualquier lado, ¿no? O sea, tiene que ser específicamente. Excede los límites de velocidad, así no se estrella. Él sabe manejar, porque bueno, aprendió de alguien, o vio cómo se hacía, pero está transgrediendo las leyes de momento a momento. Pese a que la desconozca, la ley en ese momento le imputa una pena. Lo mismo pasa con esto. Nosotros hemos por ignorancia olvidado, la humanidad, las leyes cósmicas. ¿Cuáles? La ley de la recurrencia, ¿no? La ley de evolución e involución, la ley del retorno, todo lo que estamos hablando. Y en este caso, la ley de la retribución. Todo se corresponde en cuanto a lo que hago. ¿Se me devuelve el mal o se me devuelve el bien que yo haga? De eso nadie se puede escapar. Pero en medio de esas leyes cósmicas, y en especial de la ley de la retribución, hay dos aspectos. Quienes estamos regidos por una ley que se llama delta-lión, ojo por ojo, y por otra ley que se llama del karma. Entonces, sucede similarmente como lo que estábamos hablando la clase pasada de la reencarnación y el retorno. ¿Para quiénes dijimos que era la reencarnación? solo para los maestros o personas iluminadas. Correcto, esa es la respuesta correcta.
Y el retorno ya viene a ser para cualquier mortal, cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Bueno. Lo mismo sucede con estas dos leyes. La ley del karma, vea usted cómo vamos aclarando conceptos. La ley del karma es solamente para una persona que entra por el camino de la regeneración. Solamente como karma. O sea, tengamos en cuenta que karma es una palabra que hoy en día se ha popularizado mucho, en parte bien y en parte mal, porque entonces ya cuando uno va a dar una conferencia de estas no tiene que luchar tanto para que la gente entienda, no ustedes, porque ustedes son entendidos en la materia, pero generalmente con las personas, para que entiendan que existen leyes cósmicas, y una de ellas se llama el karma. Pero la concepción generalmente que se tiene de karma es castigo. Castigo. ¡Ah, qué karma! Dice la persona. Sí. Me dolió el estómago porque... Hasta uno mismo lo dice a veces sin pensar. ¿Verdad? Sí. Dice, ¡ah, qué indigestión tan tremenda! Porque me comí anoche una bandeja paisa con una mazamorra y sobre eso un arroz con leche. Hasta pesadilla. ¡Qué karma! No, eso no es karma, eso es que usted es muy goloso. Porque no se lo dio. ¡Qué karma tan grande! El karma, lo hacemos así jocoso para indicar que el karma no es eso. ¿Ve? O sea, el karma es una ley superior, realmente, que rige los destinos de aquellas personas que decidieron tomar su vida como un medio para llegar a un fin, o sea, un espacio, un escenario para la regeneración, para el perfeccionamiento. Entonces, se gana un karma, porque ya en este caso el karma viene a ser un destino de tipo espiritual, donde esa persona ya tiene un norte, como veíamos en el camino de la vida, parte de un punto y debe llegar a Dios. No va por una horizontal descendente, ¿hacia dónde? Hacia la involución. Esa persona no tiene un karma. ¿Ve? Esa persona, como generalmente sucede con el 97% de nosotros los seres humanos, está regido por ley del talión. ¿Ya? Entonces, la ley del talión se confunde, porque también es una ley de retribución, pero en este caso es una ley que menciona la Biblia, justamente, donde se habla de ojo por ojo y diente por diente. Y diente por diente. Lo cual, hoy en día, en algunos países por allá del Medio Oriente, hasta se sigue utilizando. En el sentido de que si una persona, por ejemplo, roba, lo agarran robando, le mochan las manos. Tremendo, ¿no? Algunos dicen, ojalá si fuera en Colombia. Pues no vamos a ser tan sádicos, ¿no?, en ese aspecto, porque consideramos que toda persona se podría llegar a regenerar si desea, ¿no?, si anhela. Que adulterio, apedrean a esa persona, ¿no?, sobre todo si es mujer, porque la sociedad es machista, porque a un varón no le hacen lo mismo. Bueno, que cualquier otra cosa, entonces son muy drásticos. Podemos decir que la ley del talión es una ley que se puede presentar en esta existencia y de existencia en existencias, en el sentido de que si el personaje, por ejemplo, va comete una falta para con el personaje B, por ejemplo, sea robar, sea agredir, sea insultar, sea matar, por una ley del talión, lógico, todo esto tiene que ver con la justicia celestial, pero vamos a decirlo así, no es propiamente Anubis el que se encarga de eso. Anubis ya se dedica
a regir los destinos de los hombres, o personas que entran por un camino ya de una regeneración en cualquier parte del mundo, en cualquier religión. No son todos, son selectos, porque han decidido, ahí sí como dice el dicho, Dios no tiene hijos preferidos, algunos hijos prefieren a Dios. ¿Ven? Porque es así, uno no puede pensar, ay, pero ¿por qué esa persona le va tan bien? No, porque esa persona se lo ha ganado, sea física o espiritualmente. Porque uno no decide agradar a su propio ser, ¿verdad? Es lo interesante. Entonces, en ese momento, el personaje B en esa existencia o en futuras existencias se venga de ese personaje A. Y así sucesivamente una cadena de muertes y nacimientos que inclusive los lleva hasta la mismísima involución. Porque menciona el maestro Samael que por experiencia vivida, fíjense cómo son los maestros de claros, él habla que recuerda no solamente las existencias con cuerpo humano, recuerda inclusive las veces en que ha pasado por el proceso involutivo. O sea, por eso digo, no estamos hablando de una teoría más. Estamos hablando de hombres que no nos dicen, vea, yo nací ya hecho. Y el Cristo tampoco nunca lo dijo, de que él había nacido ya. No, él pasó por un camino de perfeccionamiento. En esa existencia, como Jesús el Cristo, él ya vino con un trabajo, eso sí es cierto. Pero para haber llegado a ese estatus espiritual, tuvo que haber recorrido mucho camino, muchas existencias, muchas experiencias, y con todo respeto hasta fracasos. Pero triunfó, porque convirtió el fracaso en triunfo. ¿Ve? Uno no puede triunfar en lo que no ha fracasado. ¿Ve? Qué interesante esa dualidad, pero que nos lleva a una síntesis, ¿no? Y la iglesia no da a entender o no enseña el camino que esos maestros tuvieron, no los enseña. Eso, mucho se habla del Maestro Jesús, pero realmente muy poco se conoce, en el sentido que él hizo una creación de tipo espiritual dentro de sí en vida, ¿ah? Y es el camino que debemos seguir. No en el sentido que en Semana Santa nos vamos a dejar crucificar, como algunos hacen, o que vamos a darnos de latigar, no, se refiere a el camino espiritual iniciático que ese hombre llevó. Si él murió en una cruz, en el monte de las calaveras, o de las cabezas, que eso es lo que significa calaveras, es porque nosotros debemos morir en las cabezas de legión, en la cruz. ¿Qué significa la cruz? El camino. ¿Ve? Ahí vamos entrando en eso, porque estamos próximos a la cámara avanzada, ¿verdad? Entonces, esta ley es una ley ciega. O sea, si una persona no despierta conciencia, siempre le seguirán ocurriendo los mismos dramas y tragedias de la vida. En el sentido de que si hizo mal para con una persona, esa persona se venga. Llámese adulterio. Una persona adultera para con otra, son esposos, por ejemplo. El hombre o la mujer engaña al otro, y el otro viene y le engaña, y se van vengando de existencia en existencia. Si una de las dos personas no toma una resolución de cortar con esa cadena, siempre le seguirá sucediendo lo mismo, porque no perdona. Porque el más sabio es el que perdona, porque se libera de una carga que en ocasiones no es física, pero se siente más que una carga física, y hasta las personas se les agacha la cabeza y caminan así. Bueno, de pronto porque también tiene una escoliosis tremenda, pero hablamos de que generalmente esos pesos kármicos van teniendo una connotación de tipo físico, porque el ego ha logrado hasta cristalizar en nosotros en enfermedades. O sea, ¿Cómo es que dicen que uno tiene una bolsita de las que se presenta y la gente ve, y otra atrás de las que son internas? Y
Sí. Es que toda enfermedad, esto lo estudia en parte la ciencia, toda enfermedad tiene una connotación psicológica. Bueno, las personas enfermas del hígado son muy irritables, ira. ¿Ah? Personas que, con todo respeto, sufren de diabetes, les ha costado manejar sus emociones. Una fórmula para curar la diabetes, dice el maestro Samael Aumbeor: elimine las emociones negativas. Esa es la mejor medicina, no solamente para la diabetes, para múltiples enfermedades, ¿no? Entonces vemos que esas cargas que se tienen acá, que uno siente como un peso, que uno dice el karma, son por ley del talión, porque uno de pronto no ha roto con una cadena de eventos, un eslabón se enlaza con otro y con otro y con otro, y pareciera que nunca tuviera fin, hasta que uno tome la decisión de hacer de su vida algo más, de que ese mismo escenario ya no lo toma como un suplicio, como un castigo de Dios. Hay personas que se quedan hasta de Dios. Dicen, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Es que acaso no existe una justicia celestial? Pero no se da cuenta la persona que es demasiado orgulloso y autoconsiderado, y que lo que a uno le pasa muchas veces, por no decir todas, realmente es porque uno en algún momento de sus existencias, o la presente para ver más allá, uno lo ha acarreado. Es la consecuencia de nada se sucede por casualidad. No indica de que uno tiene que estar sometido toda la vida a amargarse esa misma vida, esa existencia. No indica. Lo que indica es que uno tiene que tomar decisiones. Uno es el que decide si ser feliz o infeliz, de acuerdo al comportamiento que uno vaya teniendo. Eso es lo que plantea la gnosis, ¿no? Entonces, esa persona le viene el mal, se queja de todo el mundo, de Dios, nunca se autocritica, siempre piensa que los demás son los que tienen la culpa, jamás podrá salir de ese estado. Hay personas que se quejan de todo el mundo, no solamente de la esposa o del esposo, ni del amigo, ni de la amiga, ni del vecino, ni del hermano, sino del papá, de la mamá, de Peñalosa, del gobernador, de Duque, hasta el clima, hasta del pobre, ¿cómo se llama? Trump, sí. Hasta de Donald Trump, tan lejos que está y todo, por culpa de Trump. No, pero pues señor, no le eche toda la culpa a los demás, asuma la responsabilidad que tiene frente a su vida, ¿verdad? Entonces, hay que romper con eso. ¿Me están comprendiendo, no? O sea, es una ley donde la persona no asume su responsabilidad frente a lo que le pasa, ¿no? Bueno, ya cuando una persona dice, no, un momento, yo voy a mirar un poquito hacia mi interior, yo voy a rectificar ciertos comportamientos, cierta actitud que yo tengo frente a la vida. Entonces, ¿qué hace? Ahí sí la ley empieza a tomarlo en cuenta, porque es un candidato que antes de buscar pecar, antes de buscar endeudarse más, y que ya sabemos cuál es el fin de eso, dice, no, yo no voy a pasar otra vez por el mismo proceso, terrible, decido pagar. Es como si, por ejemplo, una persona tuviera una deuda muy grande en el banco, muy grande, y el banco cobre, abogados, citaciones, embargos, y ya en el momento en que le van a quitar la casita, a rematar los muebles, todo, porque todo lo está perdiendo, porque fue irresponsable, no se midió en cuanto a sus deudas, sus gastos, fue irresponsable en el sentido de que despilfarró esa plata. Pero dice, no, yo no puedo dejar, por ejemplo, a mi familia a la intemperie.
un momento, señor, un momento, voy a pagar, me comprometo a pagar, igualito es acá. Igual, es que como es arriba es abajo. Entonces, acá le pueden decir que no, porque acá las leyes son muchas veces implacables. Y dicho por las personas que trabajan en ese tipo de cobranzas. Yo he tenido personas cercanas, ¿no?, que nos han hablado de eso, que han trabajado en eso. Dicen que hay escenas muy terribles. Pero ¿qué hace la ley? La ley, cuando una persona quiere pagar, en ese momento dice, bueno, ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece? Como en la mano. Bueno, ¿cómo vamos a negociar acá? Porque pues también no es que solamente de palabras, ¿no?, con obras. Entonces la persona empieza a cambiar, ¿no?, y debe ir cumpliendo con una serie de requisitos para ir pasando de una ley del talión hasta regido por una ley del karma. Entonces son varios aspectos. El primero de ellos es estar dispuesto a cambiar, o sea, el elemento de cambio. Un día a un compañero de la Gnosis le robaron el carro, ¿no? Sí. Y bueno, le comentó al maestro, me robaron el carro. Bueno, tiene que tener más cuidado. Oye, vuelve y compra otro carro y se lo vuelven a robar. En el mismo lugar. Ay, Dios mío. Entonces, lo que decíamos, una persona de pronto puede decir, ¡ay, qué carro! Pero el maestro bien le dijo, no lo deje ahí, que ahí pasa mucha gente. Ahí entramos a los trabajos de meditación y usted por allá meditando en estado de shamadí mientras está rolando el carro. O sea, una cosa es ser descuidado y otra cosa es karma, ¿sí o no? Claro. Acá, tranquila, que acá no va a pasar nada, ¿no? Dios mediante, pero no hay que dar papaya, como se dice, no hay que dar la opción a que esas cosas. El maestro Laxmi le decía, maestro, me sucedió esto, me humillaron, me dijeron, me ultrajaron con la palabra. Y él se queda mirándola así arriba abajo. Y entonces ella de pronto pensó como que se estaba burlando de ella, ¿no? ¿Por qué me está viendo así? Entonces le digo, pero yo no veo que le han quitado un brazo, ni una pierna, ni la cabeza con lo que le dijeron. Y esa muchacha, pues, verdad, yo estoy enterita. Entonces, ¿por qué me aflijo tanto? ¿Sí me entiende la comparación? O sea, uno le da demasiada importancia a las cosas, ¿no? Es como decía el Buda, cuando un discípulo también venía en las mismas. Él le dijo, le ofreció un regalo. Y el discípulo lo recibió, gracias por colaborar. Y él dijo, tú eres libre de aceptar o no el regalo. Digo, si alguien viene a entregarte un alacrán, tú lo vas a recibir. Pero lo dijo que no. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. Lo mismo debemos hacer con las ofensas. No podemos evitar la actitud del otro, pero sí podemos evitar afligirnos por lo que nos dicen, por lo que nos hacen. ¿Ve? Por eso es que uno tiene que aprender a llevar esa filosofía de vida. No importa el medio ambiente, porque por algo será que estamos en medio de esas circunstancias. Pero las reacciones, o en este caso, las manifestaciones, lo que yo haga, sí lo puedo cambiar, no lo que los demás hacen. Todo el mundo quiere cambiar lo que los demás hacen. Hay que cambiar uno para no afligirse tanto por las cosas que en un momento dado pasen. ¿Ve? Eso es inteligencia. No reaccionar. Entonces esto ya hay que irlo llevando al terreno de la parte mental, de la parte emocional. Esa persona debe
asumir su responsabilidad frente a lo que le pasa. O sea, hay algo muy importante en esto que se llama la autocrítica. El hombre superior se critica a sí mismo y el hombre mediocre siempre está criticando a los demás. No indica que en los demás no haya yoes, lógico, y que si por ejemplo en una relación humana, hablemos de un matrimonio, el hombre es un borracho y por ese delito le pega a la mujer, le pega a los hijos, se gasta todo el dinero, los deja aguantando hambre. Una mujer no debería pensar, no, es que no debo reaccionar, no, pues yo me quedo callada y que él siga haciendo lo que quiera. No, señora, porque es falta de coraje. Debe exigirle, porque hay un compromiso de papeles que hay que cumplir. El varón es el que tiene que llevar el sustento económico a la casa. Así debería ser. ¿Qué pasa? Hay hasta malos tratos. ¿Ve? No hay con qué comer. Debe exigirle. Y eso no es criticar al otro, eso es simplemente lógica. Pero cuando el esposo haga algo, y no sea culpa del esposo, sino debilidades propias, porque uno tiene un yo de pronto que es muy débil, que es muy delicado, y se ofende, el problema no es del esposo. ¿De quién es el problema? Igual si sucede la esposa para con el esposo, si la esposa hace algo que el varón y de pronto no logra transformar por una debilidad, tiene que asumir una responsabilidad y autocriticarse, no echarle la culpa a los demás, a la esposa en este caso. Hay que ser valiente y tener un coraje de criticarse y trabajar en uno mismo. ¿Me están comprendiendo? Porque es que si uno sigue con la tendencia de siempre enfocarlo afuera, nunca va a estar regido por la ley. O sea, ¿qué va a pagar? Ahí no puede pagar nada. Y lo que son la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Debido a que esta persona, al practicar la muerte del ego, está eliminando al yo pecador. En la iglesia se nos ha enseñado que hay que arrepentirse de los pecados, pero ¿por qué mejor uno no se arrepiente o trabaja los pecados capitales, que son los que generan los pecados, son los que generan la mala falta? En vano una persona podría confesarse cada semana, cada domingo, si vuelve entre semana a cometer las mismas fechorías. ¿Quién es el que le hace cometer eso? El agregado psicológico. Nacimiento, porque a través del sabio uso de la energía sexual también vamos incluso pagando karma, purificándonos. Y algo muy importante, el servicio, que más que servicio es sacrificio, porque el servicio es importante. Supóngase que alguien es abogado y por un servicio a una persona que no tiene dinero, que necesita una asesoría legal o una representación, dice: yo no le cobro. Y yo, ¿sabe qué? Los gastos notariales o los gastos judiciales. ¿Cubre los gastos esos? Eso es un servicio muy grande. Y esa persona está ganando méritos. Pero distinto sería si, por ejemplo, ese abogado encontrara una viejecita que le están robando a los hijos una herencia de su esposo, que falleció, por decir algo, colocando un escenario, y la van a robar y ella no tiene con qué pagar, y él sin interés hasta cubriría esos gastos. Eso ya es sacrificio. ¿Sí me entiende la diferencia? O sea, ya es colocar de uno hasta lo que no tiene muchas veces. ¿Ven? Eso es sacrificio. Sacrificio, por ejemplo, Jesús es Cristo. Sin necesidad se dejó prácticamente torturar
por entregar una doctrina, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese súper esfuerzo, haciendo buenas obras por sus semejantes, ¿qué pasa con la ley de la balanza? En ese momento, si el peso de la ley está así, tal cual, malas obras, se invierte. Y acá, el karma, y al menos, y el dharma, es mucho más. Karma, ya en este sentido, viene a ser una deuda que uno adquirió con la ley. Al mismo tiempo un destino, porque esta sucesión de eventos, si los paga, si los trasciende, a través de estas condiciones, van hacia arriba. Y cada vez va estando más liviano. Se va liberando de carga, es como si fuera subiendo una colina, un alpinista, ¿no? Y se va liberando de cargas. ¿Cómo va llegando cada vez más? Más suave, pero tiene que irse liberando, tiene que irse soltando esas cargas. Lo mismo pasa con quien está regido por la ley del karma, si lo hace bien. Y va ganando dharma, que es un capital cósmico de buenas obras. Toda buena obra que la persona haga le representa un dinero cósmico en el sentido alegórico. ¿Y por qué no decirlo? Real. Porque internamente el maestro Samael dice que quien tiene capital cósmico de buenas obras, o sea, dharma, hace negocios y sale bien en los negocios, porque uno tiene derecho a pedirle a Dios, a las divinidades que le ayuden en la familia, en lo económico, en la salud, en lo social, en lo laboral, en cualquier área. Pero ¿con qué va a pagar ese servicio? ¿Ven? Tiene que pagar. ¿Cómo? ¿Cómo se paga cuando uno pide a Dios? Con buenas obras. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tiene que ir trabajando internamente y generando una gran cantidad de méritos. Por ejemplo, ¿cuántos méritos no podrá tener la Madre Teresa de Calcuta? ¿Cuántos méritos no habrá tenido San Francisco de Asís? Que hasta se quitaba el pan de él de la boca para darle a los otros. Cuando le decían, Francisco, acá está esta comida, vea, para usted. Él decía, se ponía a ver el plato y la comida y decía, se ponía triste. Porque decía, si como, ¿con qué sirvo? Pero también si sirvo, ¿con qué como? Tiene que. Entonces una diatriba en un ser de esos que se ha estigmatizado tanto por la humanidad. O sea, tremendo, ¿no? ¿Cuántos méritos no puede tener, por ejemplo, el Maestro Jesús? Todo el capital cósmico para, o sea, muchísimas cosas. El Maestro Samael, el Maestro Lázaro, seres que legaron su vida al sacrificio por la humanidad, entregando obras, haciendo buenas obras, creando orfanatos, creando instituciones ecológicas, creando este tipo de escuelas de regeneración para que nosotros gratuitamente podamos adquirir esto. En el sentido de que se nos da las facilidades para eso, ¿ve? Para hacer un trabajo. Eso se llama caridad consciente, o sea, amor por la humanidad. Cuando nosotros obramos por amor a la humanidad y hacemos algo por amor, mire, uno no lo hace por eso, pero el capital cósmico de buenas obras es mucho. Pide y se le da, porque tiene con qué pagar. Así funciona. No porque Dios sea interesado, lógico, sino que Dios no puede pasar por encima de sus leyes que ha creado. Dios ha creado unas leyes, uno las transgrede, obtiene la consecuencia negativa o positiva.
cumple. En ese caso, si la persona crea méritos a través del sacrificio por la humanidad, inmediatamente todo se le va a dar. Es muy importante eso. Si tienen preguntas antes de pasar a la parte final. ¿Qué dice Luis Fernando? Yo creo que estas cuestiones, si se hubiera uno enterado y si hubiera uno dado, yo creo que sería una excelente persona. ¿Sí? Claro. Extraordinaria. Pero lastimosamente a las instituciones religiosas, yo creo que cuando llegue su momento será, por ejemplo, la religión católica, que es la que uno más ha estado, y en esos momentos serán a los primeros que van a llamar para rendir cuentas de todo el error que cometieron con toda la humanidad, al no entregar, porque ellos lo saben, ¿sí? Y también lo han guardado y lo han escondido para que la gente no sepa de todo esto. Gracias a los maestros que nos han entregado estos conocimientos y esta doctrina, que uno está en ese camino de regeneración, ¿sí? De entendimiento y de comprensión. Claro, Es eso. es así, como tú bien dices, porque la ignorancia de estas leyes cósmicas, o sea, uno puede ser muy letrado, Sí. o sea, muy instruido, pero muy poco educado en las cuestiones trascendentales de la vida. O sea, aprender a vivir, saber vivir, muy pocos. Porque para saber vivir, uno tiene que conocerse a sí mismo y conocer las leyes que le rigen. En el momento, como tú haces alusión, vamos conociendo esas leyes que nos rigen. Lógico que por incluso un instinto de supervivencia, uno dice, pues no voy a hacer el mal. ¿Por qué? Porque es evidente, por ejemplo, con todo respeto, el señor que era dueño de North Face, una marca de chaquetas térmicas muy buenas, muy livianas, pero muy calurosas, costositas, Sí. con todo respeto, murió de una forma trágica, muy relacionada con la matanza de esos gansos, porque la ley es así. O sea, la ley, si uno hace el mal en relación a agredir a otra persona, a quitarle la salud a una persona, inmediatamente, como decíamos, la ley del talión actúa y esa persona similarmente muere. Por eso que dice, el que ayer lo mata, ayer muere. ¿Ven? Veamos, por ejemplo, esas personas que se han dedicado a perseguir, a matar, a traficar con drogas. ¿Cómo mueren esas personas y cómo vive esa propia familia de ellos? Pueden que tengan mucho dinero, pero ¿dinero de qué? ¿Productos de qué? Son dineros malditos. Sí. ¿Ven? ¿De qué sirve tener un dinero mal habido? Lo que por agua viene, por agua se va. Y está maldito, porque esa persona tiene que vivir lleno de guardaespaldas, resguardando algo que sabe que ha sido mal habido. Entonces,
como dijo Diógenes, un gran sabio en la antigua Grecia, prefiero ser un mendigo en la tierra que un príncipe del reino de las tinieblas. Porque por lo menos el mendigo no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tiene que andar cuidando de pronto el pote. Porque a propósito, ¿no? El Chavo del Ocho es como una remembranza es una alegoría de Diógenes, aquel hombre que buscaba con una lámpara por las calles de Atenas a un hombre y nunca lo encontró, porque no era un hombre en el sentido como lo conceptuamos hoy en día, un machista, no, sino un hombre real, regenerado, en el sentido, un hombre autorrealizado. No lo encontró, esa era una alegoría. Y él dormía en un bote, ¿ven? Porque prefería eso a compartir y nivelarse con la degeneración de la época. ¿Ven? Una enseñanza que nos estaba dando ahí. No es porque tengamos que vivir necesariamente debajo de un puente o en un bote, ¿ven? Pero hay que encontrar al hombre dentro de uno mismo, o sea, y eso se va logrando a través de un trabajo de transformación, de regeneración. Entonces, ya para culminar, existe esa ley del talión en varios aspectos. Por ejemplo, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel regional, y hablemos ya como karma, un karma nacional y un karma mundial. Ley del talión, un conjunto de consecuencias entre comillas negativas que afligen a una persona específicamente, llámese miseria, pobreza, enfermedad, traición, cualquier cosa a esa persona. A nivel familiar, por ejemplo, lo que le sucede a ese individuo repercute en la familia. A veces un padre de familia que se quedó en la bancarrota, perdió totalmente su empleo, o tenían un negocio familiar, todos van a la quiebra, todos sufren familiarmente esa circunstancia. O una enfermedad congénita, hereditaria, igualito. Regional, por ejemplo, las aguas envenenadas de un río que pasa por una población, ¿no? Y entonces esa población se aflige por eso, un dengue, un cólera, etc. Igual cuando viene un terremoto, viene un maremoto, en esa región, ¿no? Tienen que sufrir por eso. Ya hablemos de un karma nacional y un karma mundial, donde todos los individuos, por ejemplo, una nación, tienen que estar afligidos por una circunstancia X. Póngase el caso de Cuba o el caso de Venezuela. Sobre todo, este conglomerado humano tiene que estar restringido, por ejemplo, de la libertad, privado del alimento, privado de todo, prácticamente, de su ideología, no pueden expresarse libremente. ¿Eso debido a qué? Entre otros. Puede ser que allá en un lugar haya un terremoto en todo ese país. Vuelvo y repito, un tsunami, una bomba atómica, una cosa así de esas. Erradica con la mayor parte de la vida
en todos los reinos de ese país, ¿no? El hecho de que un país y sus habitantes sean tan mal vistos en el mundo. Muchas veces sucede sobre todo con los peruanos, con los colombianos, con los mexicanos, porque hay una plantita llamada coca que no tiene la culpa de nada, el jayo, no tiene la culpa de nada. Planta sagrada. Es una planta sagrada, ¿no? Pero la han venido utilizando con fines de alucinógenos para drogadicción. Y por eso estas naciones son mal vistas en el exterior y nos restringen muchas veces, karma nacional. ¿Ve? Y puede ser que dentro de Colombia o dentro de estos países, tal o cual, haya gente haciendo un trabajo, pero esa persona, por haber nacido acá, ya tiene un karma, o sea, le aflige un karma nacional cuando salga. Mundial, porque el planeta tiene que pasar por una transformación. Y el karma, de ese karma mundial, sin nadie se sabe, porque estamos bajo este ecosistema. Entonces se tendrán que vivir cierto tipo de eventos, fenómenos climatológicos, y como ya se ha venido mencionando, el acercamiento del Colus, muy cerca, que es un planeta que pertenece a otro sistema solar, muy cerca a lo que es el campo magnético de la Tierra, haciendo y generando una cantidad de cambios. De ese fenómeno, de ese tipo sí, vale la redundancia, aspectos que se tienen que presentar geológicamente, una persona se puede liberar, pero a condición de un trabajo, porque no necesariamente toda la humanidad tiene que perecer en medio de grandes cataclismos y circunstancias tan difíciles que se van a tener que vivir y que a propósito se repiten cada 25.900 y tantos años, porque el sistema es un navegante, viaja alrededor de 12 estaciones que son las 12 constelaciones zodiacales, y ya estamos llegando al fin de ese viaje. Eso siempre se ha sucedido. Por eso es que los calendarios antiguos databan de más de 25.000 años, hablando para una humanidad. Ahí está el calendario maya, entre otros. Inclusive en Europa se han encontrado calendarios también de esa extensión de tiempo, porque no ignoraban esos cambios que se suceden cada cierto tiempo, pero que seamos afligidos o no por ello depende de nosotros, porque hasta eso se puede trascender. Entonces queda la inquietud. Vamos, ojalá, a irnos perfilando a estar regidos por una verdadera ley del karma, porque el resto, nuestra vida es un accidente, un azar, cualquier cosa nos puede pasar. Pero para ir decidiendo ciertas circunstancias de vida o ir proponiéndole a nuestro ser, a las divinidades, a la ley, que modifiquen esa ley, justamente, necesitamos comportarnos de una manera diferente. Si tienen algún comentario, preguntas, finalmente ya para concluir. Bueno, Dios les pague por su presencia entonces. Con esto culminamos entonces la cámara básica y estaremos por 7 conferencias más viendo la cámara avanzada para prepararnos al ingreso a la segunda cámara. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Juan.